Buenos días, amados espectadores. Hoy en este video les voy a dar a conocer acerca sobre las figuras congruentes y semejantes y la suma y resta de ángulos internos de un triángulo. Sé que para la mayoría este tema sigue siendo muy complicado y suelen como confundir estos términos, así que hoy les vengo a retomar este tema que se supone que ya debe estar entendido, pero no importa. Ahora pasando. Me llamo Juan Sebastián Salamanca y soy del Colegio Mayor de San Bartolomé y hoy les vengo a hablar sobre estos temas. Primero, sabemos qué son las figuras congruentes y semejantes, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo reconocer los principales criterios para poder diferenciar entre las figuras congruentes y semejantes y poder reorganizar entre un grupo de infinitas posibilidades de figuras entre figuras congruentes y semejantes? Entonces, como sabemos, cada grupo de figuras congruentes y semejantes tiene como unos criterios que cumplir para poder entrar en cada uno de estos millones de grupos. Primero, en el grupo de los postulados de los congruentes tenemos el primer criterio llamado lado, ángulo, lado. Este criterio hace referencia a que dos triángulos son congruentes cuando dos de sus lados correspondientes son iguales y el ángulo que forma tiene la misma amplitud. Después tenemos al criterio número 2 que se llama lado, lado, lado. Este criterio hace referencia a que dos triángulos son congruentes cuando todos sus lados correspondientes son iguales. Y después tenemos al tercer criterio de los congruentes que hace referencia al ángulo, lado, ángulo. Este criterio hace referencia a que dos triángulos son congruentes cuando dos de sus ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son iguales. Y después pasando a lo de los postulados de las figuras o del grupo semejante, tenemos al lado, ángulo, lado, que ya se explicó con anterioridad. Pero tenemos dos nuevos criterios que lo hacen diferente al grupo de los congruentes. Tenemos al ángulo, ángulo, lado. Y el ángulo, ángulo, ángulo hace referencia a que dos o más figuras son semejantes cuando dos o tres de sus ángulos correspondientes son iguales. Después tenemos al lado, lado, lado. Este criterio hace referencia a que dos triángulos o más son semejantes cuando todos sus lados correspondientes son iguales. Bueno, a estas alturas ya sabemos, cómo diferenciar estos dos grupos que desde hace mucho tiempo se han solido confundir. Pero no importa, ya que todos somos seres humanos y solemos cometer errores alguna vez en nuestra vida. Bueno, y con esto ya podemos identificar, qué par o qué grupo de figuras son congruentes y qué otros no. Como por ejemplo en la figura 1 podemos ver a un par de dos triángulos rectángulos que poseen la misma forma, el mismo tamaño y la misma medida de sus ángulos. Y aquí tenemos a la figura 2 que también posee la misma forma de sus ángulos y la misma forma y el mismo tamaño. Y en el grupo semejante podemos ver a este par de cuadriláteros que comparten la misma medida de sus ángulos, pero su tamaño es diferente. Bueno, y con esto concluimos acerca de la diferencia entre congruencia y semejanza en diferentes polígonos o figuras, o en este caso triángulos. Y ya pasando, vamos a seguir con la suma y resta de ángulos internos de un triángulo. Bueno, ahora vamos a pasar a la suma y resta de ángulos internos de un triángulo. Este tema, suele ser, un poco complicado, pero para aquellas personas que no solían o no suelen entender el tema que se iba a tratar con anterioridad, la de congruentes y semejantes, ya que si tú no sabes con mucha especificidad estos temas, no podrás seguir avanzando y te quedarás atascado en un punto donde jamás podrás salir. Bueno,
Siguiendo con el tema, vamos a seguir. Entonces veamos. La suma y resta de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, la suma. Para poder realizar la suma de los ángulos internos de un triángulo, se debe tener en cuenta la siguiente fórmula. Primero, identificar el triángulo que se está pidiendo en el ejercicio, ya que no todos los triángulos tienen como la misma operación. Bueno, en este caso tenemos al triángulo escaleno y con esto ya podemos saber que cada uno de los ángulos pedidos es diferente. Y la segunda fórmula que debemos tratar, que es muy importante, es que siempre la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre tiene que dar 180, ya que si te da más, pues está re mal. Bueno, aquí abajo tenemos un ejercicio de un triángulo rectángulo. Aquí podemos ver la medida de sus tres ángulos que al sumarse cumple con los requisitos. Y con esto ya sabemos que la suma se hizo de buena fórmula, con la fórmula requerida, y de tal y tal para cual como se pidió en la explicación anterior. Y ya pasando a la resta, digamos como que la resta es la menos conocida, pero la resta se ve evidenciada a partir de varios ejercicios en los que se ven implicados los ángulos suplementarios, en las que se puede hallar el valor de los ángulos internos. Entonces, en este caso, tenemos a un triángulo rectángulo que podemos ver, tenemos, bueno, la mitad o gran parte de sus ángulos suplementarios en el exterior. Pero con saber la medida exacta, ya podemos saber, digamos, lo que se requiere para que la otra mitad, al sumarse con la otra mitad del ángulo que está afuera, dé 180. En este caso, en el ejemplo 1, ya se está como que cumpliendo los requerimientos necesarios para saber que ahí se está realizando una resta de los ángulos internos con los ángulos externos. Y ya. Aquí tenemos otro ejemplo de otro triángulo escaleno, pero en este ya me dieron como el ángulo de la medida de A, de B y de D. De esos tres principales ángulos. Pero aquí podemos ver una línea paralela que divide el triángulo en dos. Entonces, como sabemos, en el ángulo C es un ángulo suplementario, es decir, que todo el ángulo C tiene que medir 180. Entonces, para saberlo, primero se tiene que hallar este primer triángulo, o sea, todo esto. Entonces, veamos, primero se tiene que sumar B y A, por lo cual en este caso da 120 grados. Y al sumarse con esta parte que dividió el ángulo de C, nos da 60. Y con este resultado ya sabemos cuánto da el ángulo E, o sea, la otra parte del ángulo C. Daría 120. ¿Por qué? Porque a 120 al sumarse con 60 da 180. Y ya tenemos al ángulo D que da 30, que ya es claro. Y ya al sumarse 30 con 120 nos da 150. Y 150 le restamos 180, lo cual nos da 30. Y con ello ya sabemos el valor de X, lo cual nos da 30. Y bueno, muchachos, con esto concluye la explicación. Si tienen dudas, vayan a las líneas de bibliografía que están acá. Bueno, en especial esta, la que se está viendo, la de https matemáticas para ticharito.com, WordPress, etc. Bueno, gracias por su atención y nos vemos luego. Espero muchos likes. Gracias.